Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues una disculpa por el retraso. Tuvimos aquí un inconveniente técnico. Ya ven que estamos aprendiendo, vamos en la marcha aprendiendo y mejorando nuestra señal y nuestros mensajes y demás. Y bueno, pues sean bienvenidas todas y todos al curso. Lo modificamos, el nombre originalmente era plantas adaptógenas y pues varios de ustedes nos pidieron que habláramos un poco sobre los virus y plantas antivirales. Ahorita que está la cuestión esta del coronavirus, ¿sí? No tiene nada que ver con bebidas alcohólicas, ¿eh? Y pues el título que pusimos fue Naturopatía para virus o Naturopatía antiviral. Vamos al rato a comentar que no es tanto que los virus sean nuestros enemigos o las bacterias o los hongos. Generalmente el ser humano hace un cuestionamiento de todo lo demás como fuera lo malo o lo bueno. Nosotros calificamos y nos damos cuenta que en este caso los virus como las bacterias y demás microorganismos u otro tipo de seres vivos han convivido con nosotros desde hace millones de años. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es qué es lo que está pasando a últimas fechas, las últimas décadas, el último siglo, los últimos siglos, de que estos microorganismos se han vuelto más agresivos, nos han atacado más, nosotros parece que estamos indefensos, pobrecitos, ¿verdad? Sufrimos mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estos virus de repente, entre comillas, se activan? Están muchas veces presentes en el ambiente, en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, y se activan y se vuelven totalmente agresivos. Y ya no es posible erradicarlos por completo. Ningún virus se va a erradicar por completo y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces este curso va a enfocarse a una introducción de lo que son las plantas adaptógenas y las plantas antivirales, pero siempre en nuestros cursos lo vamos a ver desde una perspectiva holística, integral. No nada más ver el bicho aislado, darle un producto milagroso, un antiviral y ahí ya se acabó el asunto. Tenemos que ver el contexto social, económico e incluso político, el contexto que tiene que ver con espíritu, con energía, con, ¿qué más? Cuerpo, mente, espíritu y energía. Somos todos los seres humanos y también los seres vivos en general, ¿sí? Entonces, nada más lo vemos lo corporal, lo biológico y nos olvidamos de lo demás. Entonces, por eso dice aquí que van a ser tratamientos desde una perspectiva integral, ¿sí? Para una acción antiviral, para ayudar a prevenir y atender algunas enfermedades virales, y también vamos a ver el papel que desempeñan las plantas adaptógenas, un concepto relativamente muy nuevo que fue acuñado en la ex Unión Soviética, y vamos a ver cómo sigue vigente. Sí, es motivo de muchas controversias, pero vamos a ver pues también en un momento dado qué beneficios nos pueden dar las plantas adaptógenas y cómo está relacionado con los virus, con el sistema inmune, con el estrés, etcétera. Bueno, yo me presento para los que no nos conocen, no me conocen, soy el biólogo Miguel Ángel Gutiérrez Domínguez, soy el secretario de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Naturopatía, también estoy como asesor de la Red Mexicana de Plantas Medicinales Aromáticas y pues actualmente me dedico a dar asesorías, consultas, tratamientos vía WhatsApp o presenciales en Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Guanajuato y otras partes del país donde nos invitan. También asesoramos a los médicos tradicionales de los hospitales integrales años atrás y esperamos que en esta nueva etapa de gobierno también seamos invitados y colaboremos con mucho gusto. Fundé yo la licenciatura en naturopatía de la UAP, de la cual ya nosotros ya nos jubilamos, ya estoy pensionado, y bueno, por eso estamos dedicándonos más tiempo a la atención a través de las redes sociales. Bueno, vamos entonces a la siguiente imagen. ¿Sí? Detrás de cámara está el compañero Radaí, que al rato, ya antes de terminar, le voy a pedir que se presente. Bueno, entonces ya iniciamos el curso con un desfase de más o menos media hora. Vamos a procurar recuperarlo y salir a las 2:30. Aquí varias observaciones. Primero, las presentaciones que voy a tener hace rato en PowerPoint, algunas se van a subir a WhatsApp, algunas a YouTube, y otras, pues si a ustedes les interesa, junto con 20 libros más, documentos, tienen que cubrir una cuota. Para eso se comunican con la licenciada Samara al correo de herbolaria.distancia @gmail.com.
y ahí le piden ustedes que si quieren recibir esos 20 documentos que son complementarios a lo que vemos acá, y también su diploma que se les va a enviar por correo por FedEx o por DHL o estafeta. Y los que no, pues entonces algunos de estos documentos básicos van a estar accesibles en WhatsApp, en nuestra cuenta de WhatsApp, que por cierto ya se llenó, hace ratito ya vimos que ya estaba llena, ya son 257 miembros. Vamos a abrir, una en Telegram, porque ahí el límite son 20,000, entonces, o 50,000, entonces varios de ustedes, si les interesa, a invitar a otras personas y ya no caben en la de WhatsApp, pues que se vayan a Telegram, o todos los que están en WhatsApp se pueden pasar a Telegram. Bueno, entonces, estos cursos gratuitos los damos cada 15 días. Conforme haya más demanda, conforme haya más interés de ustedes, vamos a hacerlos cada semana. Generalmente los damos los sábados, pero podemos cambiar también en un día intermedio, incluso los domingos, ¿sí? Este curso entonces tiene el temario básico siguiente, que esperemos que todo lo abordemos, aunque sea de manera general, porque los tiempos no nos permiten detallar. De hecho, un curso de cada uno de estos temas lo podríamos dar en 4 horas o incluso como un diplomado. Por ejemplo, lo de adaptógenos. De hecho, tenemos un diplomado de adaptógenos a distancia que dura 6 meses. Y otro para sistema inmune, naturopatía para el sistema inmune, que dura 6 meses y es a distancia. Bueno, entonces el curso lo que persigue es que nosotros tengamos esa visión holística de cómo atender las enfermedades virales, cómo recurrir a las plantas adaptógenas para un equilibrio y un control de nuestro estrés, que todos tenemos estrés, nadie nos salvamos, pero cómo podemos ayudar para que no se exacerbe el estrés. Y por lo tanto, con eso evitamos que el sistema inmune se vea afectado, ya bien sea que se suba su actividad o se disminuya. Y entonces los virus, las bacterias, aprovechan y a la carga, mis valientas o mis valientes. Bueno, entonces, dentro de ustedes, hoy se me olvidó pedirles que se presentaran, a ver si por favor, en lo que yo comento de los otros temas, se presentan su nombre, en dónde están radicando, cuál es su experiencia en naturopatía y medicinas alternativas y qué buscan de este curso. Entonces, a lo largo del curso, si se pueden ir presentando y haciendo preguntas, comentarios, con mucho gusto, tanto por Facebook Live como por WhatsApp. Bueno, vamos entonces a iniciar como siempre los cursos con definir en general algunos conceptos. Los conceptos son muy importantes para comunicarnos y saber que estamos hablando el mismo lenguaje, si no cada quien entiende cosas diferentes. Un concepto que antes no habíamos abordado un poco a detalle es el de medicina alópata. Cómo fue acuñado justamente por Hahnemann en homeopatía, acuñó el término de alopática, medicina alopática, que es la que actualmente se sigue usando con mayor frecuencia. Medicina tradicional, espiritualidad, energía, o cuerpo-mente, espíritu y energía. Principios activos y totum. El totum para nosotros es fundamental en naturopatía, en herbolaria, porque es el todo, no las partes, no nada más la molécula milagrosa, el principio activo que va a resolver el problema, ¿sí? Entonces ahorita lo vamos a ver. Y dentro del totum, el papel de las sinergias, ¿sí? Actualmente pues ya hay una corriente dentro de la fitoquímica, de la fitofarmacia, que habla del totum, que habla de los fitocomplejos, no nada más una molécula, un principio activo, sino un conjunto de sustancias y de partes de las plantas que tienen que interactuar para que sea más eficaz el tratamiento, tenga menos efectos secundarios, contraindicaciones. También la molécula entonces, que en este caso estaría relacionado con el principio activo, el concepto de naturopatía, de herbolaria y fitoterapia, un poco sobre los productos milagro, el concepto de adaptógeno, de estrés, energía vital, virus y sistema inmune. Son algunos de los conceptos, no están todos, por ahí voy a mencionar un poco sobre el placebo y el nocebo, ¿sí? Que se da tanto en la medicina tradicional como también en la medicina alópata, ¿sí? Y cuál es el papel que desempeña en el ser humano. Origen y evolución de los virus humanos de manera general, o sea, cómo han sido esos procesos coevolutivos de interrelación entre el ser humano y los miles de virus que existen, o millones que se calcula que hay en el globo terráqueo.
el uso de adaptógenos y antivirales en la medicina tradicional, en la medicina alópata, y algunas referencias a investigaciones científicas. Y el tema 4 es con el que cerramos en la última hora, o vamos a procurar que sean 2 horas sobre esto, porque muchos están preguntando sobre algunos tratamientos para antivirales. Vamos a hablar un poco de uso, dosificación, contraindicaciones y tratamientos que sugerimos, con algunas plantas que seleccionamos. No están todas aquí en esta lista, ni tampoco son todas las que se han estudiado. Se calcula que hay más de 3.000 plantas estudiadas con fines de investigación como antivirales y como adaptógenos, pero de ellas es un número reducido las que se tienen los estudios completos, que van desde conocer la planta, sus usos en campo, en las comunidades, a sacar un fármaco. Que ese es el objetivo que tiene la fitofarmacia, no el objetivo que tiene la herbolaria en la medicina tradicional, ¿sí? Y entre ellas teníamos las damianas de México, la damiana de California, la damiana de San Luis Potosí, la de Guerrero. ¿Qué importancia tiene como antivirales, como adaptógenos? Calaguala, de estos helechos que son inmunomoduladores, que los hemos usado nosotros desde hace muchos años para enfermedades autoinmunes, pero también para enfermedades donde está el sistema de defensas deprimido. La equinácea, que también la mayor parte de los autores dicen que es una planta que sube las defensas, es una de las 5 que más se consumen en el mundo para ese objetivo, pero hay otros autores que también dicen que puede tener una acción inmunomoduladora. La anís estrella, que pues de ahí se saca un fármaco, ahorita lo vamos a ver, que es el antiviral más consumido en el mundo, sobre todo para la influenza. Hay muchos cuestionamientos de si ese fármaco realmente da resultado o no, pero ese componente, ese ácido que tiene la anís estrella, se sigue extrayendo, aunque ya se está sintetizando, y el anís estrella nos puede ser muy importante en un tratamiento antiviral o también para subir las defensas. El hongo reishi, la rhodiola, que es una planta de la parte norte de los continentes, de Alaska, de Rusia, de Canadá, etc. ¿Qué papel ha desempeñado como adaptógeno y antiviral? La Artemisia annua, que es la planta que nosotros cultivamos aquí en Tlaxcala desde el 2017 y que fue motivo del Premio Nobel de Medicina para dengue y malaria. Chikungunya también se ha visto que tiene muy buenos resultados, y también hay investigaciones por su acción anticáncer, anticancerígena y como estimuladora del sistema inmune. La maca, que hay varias, ahora sí disculpen la palabra, varias variedades, amarilla, blanca, roja, un camotito usado desde épocas, pues diríamos nosotros, prehispánicas, ¿verdad? Desde antes de la llegada de los europeos en el Perú, y que pues es parte de los ingredientes que consumen las comunidades indígenas o nativas o originarias, ¿sí? Y que les da mucha fortaleza, permite adaptarse a los cambios climáticos y demás. Y que bueno, se usa mucho también como afrodisíaca. El ginseng, semejante, sería la maca, pero asiática, ¿sí? La uña de gato peruana, también otra planta de Perú, que pues se ha adulterado mucho en nuestro país. Les venden unos frutos con 2 cuernitos, eso no tiene nada que ver con la uña de gato. Ahorita vamos a ver una imagen de lo que se usa, que es la corteza. Es una liana que crece en el Amazonas y se colecta por su acción antiinflamatoria, que es una de las etapas por las que puede pasar una enfermedad antiviral, y también por su acción antiviral y adaptógena. La minenrama, que se da aquí en todas las montañas del centro del país, en el eje neovolcánico, se da en climas muy fríos, y nuestros antepasados también la recolectaban para una acción antiviral, un poderoso antiviral. El jengibre, la chía, que se cultiva aquí en la región de Tlaxcala, Puebla, Jalisco, también una planta adaptógena muy interesante, muy importante. La planta del té, la Camellia sinensis, el tomillo y el fenogreco. Ahí nos faltó añadir, y por ahí le voy a pedir a Radaí que al ratito que regrese, se va a salir un momento, ahora sí que nos va a dejar solos, que se traiga unas plantas de siemprevida, porque es una antiviral que ha tenido mucha demanda últimamente. A ver si encontramos una aquí de vivero, y les voy a comentar un poco sobre ella y su importancia, sobre todo sobre el BPH, ¿sí? Bueno, este es el temario. Como ven, es mucha información como siempre
son muchos aspectos a tocar. Vamos a tratar de resumirlo de manera más pausada, tranquila, aunque no lo veamos a profundidad. Para eso tienen las presentaciones en PowerPoint. Entonces, de cada presentación nada más voy a señalar algunos puntos y ya los que les interese tenerlas completas las solicitan con una módica cooperación y otras las vamos a subir gratuitamente en WhatsApp y en Facebook Live, así como en YouTube. Vamos a la siguiente, Tadaí, por favor. Bueno, aquí están en este orden algunos ejemplos de plantas adaptógenas que vamos a comentar más al rato. La rhodiola, que es una crasulácea, se parece una echeveria, es una pariente de la siempreviva, muy hermosa, crece en climas muy fríos, aguanta muy bien las heladas, se podría adaptar aquí a las zonas montañosas del eje neovolcánico. Tenemos el ginseng, hay ginseng americano y ginseng coreano. Tenemos la maca, esta es la amarilla, maca peruana, que son estos camotitos, que por cierto ya logramos germinar aquí en Tlaxcala. Somos los primeros en México que ya estamos obteniendo plantulitas de maca peruana. De Damiana, pues traemos las tres, Damiana de California, de San Luis Potosí, de Guerrero, todas con una acción similar. La más conocida mundialmente es la de California. Y el reishi, ¿sí? Este hongo también que ha tenido últimamente mucha demanda, mucho consumo mundial, como una planta adaptógena. Bueno, en este caso es un hongo, es un reino aparte, no es una planta. La siguiente. Y antivirales, algunos ejemplos. Americanas, plantas americanas. Tenemos la calahuala, este lecho azul, ¿sí? Que se da en las zonas húmedas de nuestro país. Nosotros lo hemos cultivado desde hace varios años. Honduras es el principal productor para el mercado mundial de medicamentos para enfermedades autoinmunes, para psoriasis, vitiligo. Es una planta inmunomoduladora. Nosotros ha sido muy exitosa todo sobre el lupus, que en nuestro primer caso lo atendimos hace 20 años. Entonces ayuda a modular el sistema inmune. Si está muy bajo, lo sube. Si está muy alterado, como en las enfermedades autoinmunes, lo baja. Es una planta excelente, extraordinaria, de la cual se usan las hojas y en menor proporción los rizomas o los camotes. La equinácea, otra planta americana, de lo que sería la actual de Estados Unidos, en la parte sur de Estados Unidos, y lo que antes era México, Nuevo México, que era nuestro país, en la parte norte. Pues la equinácea muy usada también para el sistema inmune, para activarlo, pero también tiene acción moduladora, en menor escala que la calahuala. El tomillo y el orégano, las dos plantas que nosotros luego tenemos en casa, excelentes por su acción antiviral. Entonces esas no deben de faltar en un tratamiento para prevención y atención de problemas virales. La uña de gato peruana, aquí es una rama con su uña, con su espina que está doblada, vean ustedes, tiene una forma como espiralada, y que la corteza es lo que se usa a nivel mundial. Una planta muy estudiada, con muchas investigaciones científicas, y que pues es muy importante como antiviral, ¿sí? La milenrama, que es la que les comenté hace un rato, que se da en las zonas frías de nuestro país, que además de su acción antiviral, tiene una acción antihemorrágica, entonces detiene las hemorragias muy intensas, cuando se aplica en una herida o cuando hay una menstruación excesiva, y también forma parte del tratamiento que damos para miomas y para ovarios poliquísticos. La anís estrella, Illicium verum, esta planta es asiática. Hay una empresa transnacional, te decía hace rato, que saca un ácido, y ese ácido, con ese se elabora un fármaco que es uno de los antivirales más conocidos en el mundo. Y bueno, casi se lleva el 95% de la producción mundial esta transnacional para elaborar esa sustancia, ¿sí? Y llevarla al laboratorio. En este caso yo les mencioné por ahí que lamentablemente de repente llega a México otro anís estrella, que es más pequeña el fruto, ¿sí? Porque esto todavía es el fruto y aquí están las semillas, son más pequeños y no tiene aroma, y ese sí es altamente tóxico. Y muchas veces pues se confunden las personas, o se maneja que toda la anís estrella es tóxico. Hay que usarlo en pequeñas cantidades, adecuadamente, al rato lo vamos a comentar, para pues favorecer la acción antiviral de nuestro organismo. La siguiente. Bueno, aquí está la dinámica que siempre
les decimos para todos nuestros cursos, que registrarse de preferencia mandando un correo electrónico. El registro, ¿por qué es? Porque algunas personas dicen, pues yo ya me subí a la liga en Facebook o en YouTube, ya los vamos a invitar a nuestros grupos de WhatsApp, que son más de 60, y en Telegram tenemos cerca de 10. Entonces, si ustedes se registran, también les mandamos información sobre promociones de productos, de servicios, de descuentos en cursos como promotores. Por eso tenemos el registro. La información es confidencial, no se da a conocer públicamente. Entonces, si no se han registrado, pues soliciten a Samara, a la licenciada Naturopatía Samara, en el correo arboleda.distancia@gmail.com, que les mande la forma de registro, y si les interesa ser promotores, también les manden la forma de registro como promotores, y les damos hasta un 30% de descuento en las plantas y en los productos. Ya lo regresan a ella, ya los da entonces de alta. Ese era el mecanismo originalmente, en WhatsApp o en Telegram o en YouTube o en Facebook, ¿sí? Y en el canal de YouTube Naturopatía Salud Holística, pues hemos intentado transmitirlo en vivo, no hemos tenido éxito hasta el momento, pero ahí lo subimos los videos. En donde estamos transmitiendo ahorita es en Facebook Live, ¿sí? Y el horario ya lo comentamos, el objetivo, y yo voy a estar ahorita atendiendo cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier aclaración, con mucho gusto. Si no sabemos del tema, no somos especialistas, pues créanme que investigamos y después les damos una respuesta con mucho gusto. La siguiente. Bueno, entonces, pues no permitimos alusiones personales, agresiones, ni cuestiones políticas o religiosas en nuestros grupos, ni tampoco en nuestros cursos. Para cuestiones personales, si quisieran alguna consulta personal, entonces me mandan un WhatsApp al 246-133-4769, y ahí les doy una consulta gratuita vía WhatsApp. Me mandan un resumen de su historial médico y los estudios de laboratorio que tengan, y con mucho gusto les oriento sobre algunos tratamientos. Si entonces de los cursos, de cualquier curso, quisieran recibir 20 libros o documentos electrónicos y su diploma, entonces sí tienen que pagar una cuota de recuperación. La siguiente. Algunas personas pues quieren estar presentes aquí en los cursos. Para eso le avisan entonces a la licenciada Naturopatía Samara, a la naturópata Samara, y entonces pues ya pueden ustedes venir acá en la tienda Naturista Charlotte, en la Casa de Naturopatía de Tlaxcala, y aquí están presentes con nosotros, como a la vez anterior estuvieron acompañando a algunas personas. Sí, la siguiente. Bueno, acá están las ligas, todos las conocen. Si no, buscan en Google o en Facebook AMENAT, cursos gratuitos AMENAT, Salud Natural Holística, MATCN, que quiere decir Medicina Alternativa Tradicional Complementaria y Naturopatía. Y también dense de alta en el canal de YouTube que se llama Naturopatía Salud Holística. Ahí vamos a subir los videos de todos nuestros cursos y también algunas presentaciones en PowerPoint. La siguiente, por favor. Bueno, ya di un poco de mis datos, no tiene caso que lo repita. La siguiente. Bueno, y si les interesa tener alguna atención personal, alguna consulta gratuita, pues son estas algunas de las enfermedades que nosotros hemos atendido a lo largo de 35 años. Entonces estoy para servirles. Me mandan un mensaje a mi WhatsApp al 246-133-4769, y con mucho gusto les doy una orientación, consulta naturopática gratuita, y les sugiero algún tratamiento. Vámonos a la siguiente presentación, por favor, Adaí, donde dice conceptos y definiciones. Ya está abierto ahí en la laptop, ¿sí? Por favor. Ok, es conceptos. ¿Dónde está conceptos? No, porque esto es plantas antivirales. Salte de acá, salte, cierra. Ok. Y por acá busca. Acá, porque estas son las antivirales. Acá búscale. Acá. Ahí está, conceptos. Acá está. Correcto. Entonces ya, si le das acá, para la presentación. Acá. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. Definición de algunos conceptos. Me voy a ir un poquito rápido, pero esta es una de las presentaciones que voy a subir a WhatsApp, a Facebook y a YouTube. Entonces ahí lo pueden ver con más calma. El concepto de medicina alópata
¿Qué es eso de alopatía? Que estaba confundido con otro que existe también que se llama alelopatía. Es otra cosa. Medicina alópata. ¿Es en referencia a cuál? A la medicina homeópata. Alópata es los contrarios. Frío, caliente. Dulce, amargo. ¿Sí? Entonces, Hahnemann lo que planteó es que la homeopatía son los similares. Entonces, igual atiende lo igual. Y en este caso, comentó él en su momento que la alopatía siempre trata de buscar lo contrario. Si yo tengo fiebre, le doy algo frío para que baje las fiebres. Y sin embargo, en homeopatía puedo inducir incluso una fiebre, aunque tengan fiebre, pero a una escala muy pequeña, para que entonces haya un equilibrio. Entonces, en otra sesión, en otro curso, invitaremos a alguien para que nos platique más sobre homeopatía. Yo no soy especialista, aunque estuve en la Escuela Nacional de Homeopatía en la maestría, pero abordar por qué esos conceptos diferentes. Ahora, es muy importante entender una cosa. Tanto la alopatía como la homeopatía y todas las demás medicinas alternativas, tradicionales o complementarias, tienen un mismo origen. En la medicina tradicional, o lo que ahora se llama naturopatía. La naturopatía es la sanación, la curación con la naturaleza. Entonces, desde una perspectiva holística. Entonces, la homeopatía tomó parte de eso y la alopatía también tomó parte de ello, ¿sí? Entonces, es como subdivisiones de la medicina tradicional, de la medicina complementaria, con enfoques después ya un tanto diferentes, se fueron separando, pero al final tienen un mismo origen, ¿sí? Bueno, entonces también se le llama biomedicina, medicina alópata, etc. Y pues fue acuñada por los homópatas, sobre todo, repito, en 1841, para comentar que decía que tenía que ver con los opuestos, ¿sí? Ahora, actualmente, pues también se le dice que se le llama como medicina occidental, medicina basada en la evidencia, medicina moderna, medicina científica, oficial, académica, hegemónica, industrial, cosmopolita, ¿sí? En Europa, muy importante, a la medicina alópata se le llama medicina tradicional. Cuidado porque no se vayan a confundir, ¿sí? La siguiente. Bueno, aquí esto lo vamos a ver en otros cursos con mayor detalle, pero uno de los cuestionamientos que se da a las medicinas alternativas complementarias a la naturopatía es que trabajamos con placebos, que el 90% de lo que trabajamos, emocional, energético, incluso biológico, es placebo. Y vean ustedes esto, está reconociendo en Inglaterra que los médicos, en una encuesta que se hizo, el 97% aceptó que ha usado placebos con sus pacientes. Entonces, lo de placebo no nada más es exclusivo de la medicina alternativa tradicional y complementaria como nos dicen. Entonces, les pueden dar una tableta, una cápsula de algo que no tiene nada que ver con el problema y el médico le dice, con eso usted se va a sentir mejor, va a haber su alivio, y así funciona. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas. La palabra es curación, o la palabra nos puede enfermar. Y eso pues también existe en la medicina tradicional. También existe en la medicina tradicional los nocebos. Por ejemplo, cuando a alguien le dicen que le va a ir muy mal, que la bruja, que todo eso, o sea, le está mandando un mensaje para que le vaya muy mal a esa persona. Y entonces la persona entra en una dinámica donde se puede enfermar. Pero eso lo vamos a platicar en otro momento. La siguiente. Bueno, ¿cuándo se dice que nació la medicina alópata occidental, científica, oficial, dominante? Pues más o menos en el siglo XV, con varias investigaciones, con la cuestión de anatomía, de abrir los cuerpos, por lo de las células de Robert Hooke, todo esto, se acuña ese término, o medicina científica, o medicina occidental, en el siglo XV. Y se consolida en el siglo XIX. O sea, es muy reciente, si lo vemos en la historia de la humanidad. Y entonces la medicina tradicional de la naturopatía, pues esa, desde el origen de los tiempos, desde cuando el ser humano pues se desarrolla o evoluciona en la Tierra, aparece en la Tierra, se origina en la Tierra, pues desde ese momento en su interacción con la naturaleza surge la naturopatía. Por eso le digo que la naturopatía, la medicina tradicional, la medicina entre comillas empírica,
pues es la madre o el padre de la medicina alópata, la biomedicina, etcétera, ¿sí? Bueno, la siguiente, por favor. Y entonces, en términos generales, la alopatía busca combatir con lo contrario. Por ejemplo, por eso hablamos de antiespasmódicos, antiinflamatorios, antitérmicos, etc. O sea, lo contrario a X cosa, ¿no? Y para eso usa fármacos, usa instrumentos tecnológicos, usa muchos otros mecanismos para atacar el problema, o más bien los síntomas, según los médicos alternativos, los naturópatas, y según también los resultados. Ahora resulta que justamente la medicina alópata está abordando más los síntomas y no el origen de la enfermedad, del proceso salud de enfermedad. Bueno, entonces parecería que para la medicina alópata la enfermedad es algo externo que nos está atacando a los pobres seres humanos, que sufrimos, que lloramos, ¿verdad? Que padecemos. Y entonces hay que defendernos de eso externo, de los enemigos del exterior, que el clima, que con los contaminantes, todo eso. O sea, en parte es cierto, pero también nosotros no somos 21, no puede girar todo sobre nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, parecería que nosotros no tenemos el mecanismo para responder, o lo hemos bloqueado, ¿sí? Lo que ahora nosotros hablamos en naturopatía como autosanación. ¿Dónde quedaron esos procesos de autosanación? Algunos de ustedes los han manejado, algunos de ustedes han hecho meditación, han hecho respiraciones profundas. A ver si nos pudieran escribir ahí los que nos están siguiendo. ¿Cómo podemos nosotros potenciar, activar los procesos de autosanación? ¿Son posibles? Para la medicina alópata hay mucho escepticismo al respecto, pero considero que sí lo podemos hacer, pero hay que aprender y hay que hacerlo haciendo cotidianamente, ¿sí? Bueno, el ser biológico es un complejo de órganos interrelacionados. El hombre es fragmentario, podría ser pasible de ser dividido. O sea, ahora lo que estamos viendo en la medicina alópata es que cada órgano es separado, que el hígado, que la vesícula, que el páncreas, que el intestino, ¿sí? Entonces no lo vemos como algo holístico, como algo integral, ni siquiera desde el punto de vista biológico, y mucho menos desde el punto de vista espiritual, energético, emocional. Entonces, la medicina alópata ha fragmentado una serie de sistemas que no pueden estar fragmentados, están todos interrelacionados. Medicamentos, pues se basan en principios activos, en fármacos de síntesis generalmente, aunque su origen son de la naturaleza, de plantas, de animales, etc. Y los efectos colaterales, o sea, la acción nociva, está cada vez más presente en el actuar de la medicina alópata. Nocebo es, por ejemplo, que no nos den la opción de natural y nos quieran quitar el útero, la matriz. Eso es altamente negativo y afecta a cientos, a miles de mujeres que no les dan otra opción en el sistema de salud dominante. Eso es una acción noceva, es una acción que está en contra de los derechos humanos, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahora vienen otros términos por ahí también que serían motivo de un curso ya especial. ¿Qué diferencia hay entre espíritu, alma, energía, etcétera? Son conceptos que tienen que ubicarlos en una concepción filosófica, en una forma de visualizar al ser humano, de visualizar la vida, ¿sí? Entonces, pues según también las religiones retoman parte de esto, lo hacen de ellas mismas, y muchas veces no coinciden con lo que plantean algunos filósofos u otras culturas, ¿sí? En este caso, el espíritu es un concepto filosófico, psicológico, incluso artístico y de conocimiento humano, ¿sí? Entonces, no podemos negar que el ser humano tiene espiritualidad, más no religiosidad necesariamente, ¿sí? Mientras que el término puede usar como alma humana, el espíritu humano a veces es usado para algo impersonal, universal, porque hablamos de que la espiritualidad del universo, del cosmos, ¿verdad? De cuando vamos a dar gracias en las pirámides, en una iglesia, en una ceremonia, entonces estamos siendo espirituales, ¿verdad? Y no necesariamente, repito, dentro de una religión, ¿sí?
Y en contraste al alma, aquí tratan de hacer la separación entre el alma o el psique, que puede referirse al ego o un elemento menor. Entonces el espíritu humano incluye intelecto, emociones, miedos, pasiones y creatividad. Y bueno, ahí sigue la discusión al respecto. La siguiente. Luego habla de la cristiandad en la Biblia, en las otras religiones, para ellos que concibe, cómo se define o se caracteriza la espiritualidad, el alma y todo esto. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a otro concepto. No me puedo detener porque no nos da tiempo. El principio activo, el ingrediente activo, la molécula milagrosa que todo lo resuelve, ¿no? Vaya usted y compre una aspirina, un ácido acetilsalicílico y ya resolvió sus afecciones cardíacas, su dolor de cabeza, la gripe, y le ponemos un listado de cosas impresionantes. Y para nosotros nos han formado así, nos han educado de que esa molécula, ese principio activo, repito, es más que suficiente para que nosotros resolvamos un problema, cuando el problema puede tener su origen en otro lado y nada más está atacando los síntomas, ¿sí? Entonces, también se conoce como ingrediente activo. Muchos son de origen natural, luego se sintetizaron, y una droga es la parte de la planta o un compuesto de sustancias que tiene acción supuestamente terapéutica. En el caso del ingrediente activo es una molécula con acción supuestamente terapéutica X. Y la droga puede ser también el principio activo aislado o pueden ser varias sustancias integradas, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿qué más tenemos? Bueno, se busca que esta sustancia activa esté estandarizada, o sea que conozcamos con precisión cuánto hay en una cápsula, en una tableta, en un jarabe, para eso permitir hacer una dosificación más adecuada, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que muchas veces lo que se ha dicho como principio activo resulta que no es tal. O sea, después de muchas investigaciones, de aplicación en los pacientes, resulta que esa no es la molécula maravillosa, sino que es otra o es la conjunción de varias, ¿sí? Bueno, las demás sustancias, las moléculas que no tienen esa actividad terapéutica relacionada con el padecimiento, entonces se le llaman excipientes o vehículos, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, una pomada comercial, la vaselina y el aceite mineral, que nosotros en naturopatía pues no los usamos nosotros en su lugar aceites vegetales, mantecas, etcétera, ¿sí? En la fitofarmacia o en la fitomedicina, pues eso es la molécula que supuestamente en la planta tiene una acción terapéutica, por ejemplo, para cáncer, para virus, etcétera. Entonces la vamos a separar del resto de las sustancias de la planta y la vamos a llevar al laboratorio y la vamos a aislar y la vamos a concentrar, ¿sí? Pero esto no siempre pasa así. Un ejemplo es la hipericina, como una antidepresiva de la hierba de San Juan, del Hipericum perforatum, que pues hasta la fecha sigue habiendo fármacos con hipericina y se ha visto que ese no es realmente el ingrediente activo, que tiene acción antidepresiva y además tiene efectos colaterales. Entonces no siempre el desarrollo científico y tecnológico es correcto o se fue sobre el camino adecuado, sino partió de supuestos equivocados y los resultados después de muchos años y de mucho dinero es que no es la sustancia que nosotros pensábamos que sí es la que está resolviendo el problema, en este caso de la depresión. Cuando sabemos que la depresión no está en una sustancia, está en muchas sustancias en nuestro cerebro y además están las emociones. Entonces nosotros tenemos que trabajar emociones, energía, para poder lograr que esa persona con depresión salga adelante, no nada más con la molécula milagrosa de la hipericina. La siguiente. ¿No hay preguntas? A ver, preguntas. Déjame ir por tantita agua. Ajá. El usuario Rodelcid nos pregunta que qué tiempo es recomendable consumir una planta antiviral. Bueno, ahorita lo vamos a comentar, lo dejo aquí anotado, porque nosotros en naturopatía, acuérdense, vemos la planta, sí, efectivamente, vemos un tratamiento, la dosificación, las contraindicaciones, pero también tenemos que ver los otros aspectos. O sea,
edad, peso, estatura, si es hombre, es mujer, su estado en ese momento. O sea, no es lo mismo que un virus ataque cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos maduros o en la senectud, ¿verdad? La respuesta del organismo va a ser diferente y la dosificación o el tipo de planta o de fórmula que demos va a ser diferente. Por eso es muy importante tener el historial médico, un poco de historia de vida de la persona en cuanto a sus procesos de salud y enfermedad, los estudios de laboratorio, platicar con ella, ver dónde están los detonadores que hacen que su sistema inmune esté deprimido y que por lo tanto sale de una enfermedad viral, luego entra otra, luego entra otra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que sea recurrente esa infección? Pues su sistema inmune está deprimido, sí, ya lo sabemos. Le damos un antiviral, le damos algo para subir las defensas, pero ¿qué es lo que lo está causando? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el conflicto? ¿Son cambios hormonales? ¿Son el consumo de fármacos de síntesis? ¿Es el estrés? ¿Es la angustia, el miedo? ¿Qué es? Bueno, tenemos que irnos hacia allá, le damos lo otro, pero no nos olvidamos que el origen dónde está para que lo atendamos. A lo mejor requiere Reiki, requiere biomagnetismo, requiere acupuntura, requiere otras terapias que van a ir también hacia el origen del problema. Hay plantas como las adaptógenas que pues actúan a diferentes niveles, de manera holística, a nivel emocional, a nivel energético, como antivirales. Entonces a lo mejor ahí ya estamos encerrando todo eso que estoy comentando, pero aún así la persona tiene que trabajar el origen de su problema de salud. Y acuérdense que la enfermedad para nosotros es una oportunidad para conocernos, para superar nuestros problemas, nuestras broncas, parte de la que traemos arrastrando, para pasar a otro nivel. Como se dice, nosotros esa crisis curativa nos tiene que ayudar para entender que estamos pues haciendo algunas cosas inadecuadas en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, etc. Es una oportunidad. No lo vemos tanto como algo maligno, que algo pues que ojalá que nadie se enfermara. El organismo responde porque entra en una crisis y hay que ver cuál es el origen. Entonces un antiviral nos puede ayudar muchísimo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, depende, pero sin olvidar que tenemos que subir las defensas, una buena alimentación, trabajar el estrés, etc. ¿Sí? No sé si con eso contesté. Bueno, en este caso, entonces en las medicinas alternativas, retomando las medicinas alternativas ancestrales, la fitomedicina, una corriente de la fitomedicina de los fitofármacos, ha estado manejando el concepto de totum. El totum es el todo de una planta o los elementos más importantes de una planta, pero no es nada más la suma, sino es cómo hay una sinergia, cómo se llevan entre ellas, lo cual pues no es nada fácil. O sea, cómo yo sé que en el fruto es donde está la acción terapéutica y es un conjunto de cientos o de miles de sustancias interactuando. Nunca se va a saber con precisión y para mí sería infructuoso que buscar todas esas sustancias y cómo entre ellas se están llevando. ¿Cuál ayuda a que la otra su acción mejore? ¿Cuál ayuda a que no haya un efecto colateral? Etcétera, ¿sí? Pero lo que sí es muy importante es que en la herbolaria se ha hecho selección de algunas partes de las plantas y de cómo se utilizan y se aplican. Bueno, ahí tenemos que primero basarnos si nosotros vamos a dar un tratamiento, ¿sí? Porque si lo vamos a ver desde el punto de vista de investigación científica, hay muy pocos ejemplos donde se sabe qué sustancias entre sí de las plantas interactúan y el resultado es satisfactorio. Hay por ahí, hay patentes, ¿verdad? Algunas empresas, sobre todo europeas, pues están manejando este concepto y dicen, nosotros sí en nuestros fármacos, fitofármacos, sí estamos incorporando el totum. E incluso hemos seleccionado algunas sustancias. Sí, pero ¿bajo qué criterios? Si en una fruta, repito, hay miles, ¿cuáles fueron sus criterios? O sea, a lo mejor escogieron 10, pero no son suficientes. Entonces, fíjense ustedes cómo es el conocimiento científico, la investigación. Desde hace varias décadas, como dijimos en una lámina, se empezó a estudiar las plantas, a aislar las sustancias, a procesarlas, a estandarizarlas, etc. Y incluso a patentarlas, ¿sí? Y indicando que eso era el origen de eso, nos puede ayudar para resolver las cuestiones, los problemas. Sí nos ayudan. Pero ahora, por los efectos colaterales,
naturales por el aumento de costos y todo eso, ahora parecería que se regresa a la herbolaria, donde es la conjunción de varias sustancias interactuando, no nada más una, que se llama principio activo, ¿sí? Entonces aquí dice que la fitoquímica tradicional se evidencia nada más, se privilegia un solo principio activo, ¿sí? Su aislamiento, su modificación para aumentar su potencia de acción, disminuir los efectos específicos, ¿sí? Y ha sido motivo de muchas investigaciones, pero ha traído consecuencias. Eso hay que reconocerlo. En fitofarmacia, cuando nosotros estudiamos farmacia, fitofarmacia, eso es una de las claves fundamentales de las reglas que nos dicen las sustancias activas aisladas a la larga pueden producir ¿qué? Iatrogenicidad o efectos colaterales. Entonces, ¿cuál es en sí? Vamos a hablar claro el objetivo, cuál es lo que persiguen, cuál es la meta de muchas investigaciones científicas pagadas por grandes transnacionales o empresas farmacéuticas. Pues separar la sustancia, darle el mejor puntaje posible y decir que ahí radica la solución de una situación para el dengue, para la malaria, para el coronavirus, y que los que lo tomen pues les va a ayudar y les va a evitar el problema. Efectivamente sí, puede ayudar, pero a la larga en las siguientes generaciones, en muy corto tiempo, va a haber efectos colaterales y va a haber una adaptación del bicho a esa sustancia. Al rato ya no le va a hacer nada esa sustancia y tenemos que aumentar la dosis, ¿sí? Entonces, eso nunca perdamos de vista, porque por eso ahora hay antibióticos que ya no surten efecto y cada vez vas a otro nivel de mayor agresividad y nunca consideran el que suba las defensas, con tratamientos naturales, con otros fármacos, con vitaminas naturales, etc. La siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Vas a la siguiente, Tomás, en lo que contesto. El usuario Lucita Puga nos pregunta si las plantas adaptógenas pueden equilibrar las emociones. Perdón, vine a tomar mi agüita acá. La voy a acercar un poco más. Sí, ahorita lo vamos a ver. Ahorita justamente, ya le bajé aquí. Lo tenía saturado. Perdón. Bueno, ahorita lo vamos a ver, Lucita, con mucho gusto. Bueno, entonces, en el totum es, bueno, nos dice esto, que desde las épocas inmemorables el ser humano, pues la planta la ha visto como un todo, incluso pues se le pide permiso, se ve que se hace a ciertas horas del día la colecta, se procesa de determinada manera, una planta tomada porque luego no puede aplicarse externamente o al revés, o sea, es un conocimiento milenario que estamos viendo ahora los resultados vía oral, ¿sí? Entonces, en este caso, la planta se ve como un todo, una conjunción, una suma, pero también una interacción entre cada elemento. La siguiente. Eso en laboratorio, yo diría que va a ser imposible que lo llevemos a cabo, ¿sí? Aunque dicen que no hay imposibles. Entonces aquí dice, el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estas son algunas características del totum, que yo vea la planta o en su contexto, sus diferentes componentes en unas semillas, en un fruto, en una hoja, en la parte aéreas, en las raíces. Hay una multiplicidad de principios activos. ¿Cuántos? Pueden ser cientos o miles, y el que yo consideraba que era el más importante, pues resulta que no funciona si no están nosotros, ¿sí? O sea, es como una organización en un grupo, en una familia. Alguien puede liderar, pero si no se conjunta lo demás, esa familia, esa organización, esa empresa no funciona adecuadamente. O sea, al final todos tienen relevancia, ¿sí? Y cada quien aporta elementos o conocimientos diferentes. Es algo parecido. Entonces, permite dosis bajas, permite que no que se disminuyan los efectos colaterales de la iatrogenia, ¿sí? Y hay una sinergia y una potencialización, ¿sí? Incluso se disminuyen efectos secundarios, su costo es más barato. ¿Por qué? Porque el aislamiento y estandarización de un principio activo se puede llevar por lo menos 10 años y muchos millones de dólares, ¿sí? Por eso las farmacéuticas, cuando lo sacan al mercado, pues lo dan a un precio muy altísimo,
para tratar de recuperar más la ganancia. En este caso, es muy difícil que yo patente un fitocomplejo. Sí lo puedo hacer, pero no una planta, un fruto, una semilla, a menos que lo haya manipulado genéticamente. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, entonces la sinergia es un medio eficaz para aumentar la amplitud de la respuesta celular. Demuestran que el grado de sinergia depende de la dosis, de la cantidad proporcional de cada principio activo, de los muchos que hay, y es independiente de la potencia relativa de cada agonista. La siguiente. Bueno, esto lo vamos a dar en un curso posterior sobre la epigenética. La epigenética es una rama de la genética relativamente nueva, que los biólogos desde los años 60, 40 se empezaron a acuñar y que actualmente tienen gran importancia para explicarnos por qué las creencias, los pensamientos, las emociones o las intenciones nos pueden enfermar. ¿Sí? O sea, hay un profundo efecto vibracional porque somos energía. Entonces yo tengo pensamientos recurrentes negativos, yo tengo emociones siempre negativas, respondo muy alterado, me enojo. Eso va a haber efectos fisiológicos, anatómicos en mis órganos. Entonces se va a ir unas cosas al hígado, otro al riñón, etcétera, ¿sí? Entonces un poco contestaría la pregunta de Lucy en el sentido de que las adaptógenas pueden trabajar estos niveles, pero no es suficiente. No hay ninguna planta maravillosa que nos resuelva nuestras creencias, pensamientos, emociones, pero nos puede ayudar. Y las plantas de poder, que también vamos a dar un curso, nos han pedido las plantas enteógenas o de los dioses o psicotrópicas, para eso la han usado los seres humanos, para llegar a otro nivel de conciencia y entonces poder trabajar esto. Pero esto siempre ayudado de un chamán, de un curandero, de alguien que tenga experiencia y conocimiento. Entonces, cuando vamos a ese nivel de conciencia, podemos trabajar creencias, pensamientos, emociones o intenciones. Pero de principio nos da mucho miedo llegar a esos otros niveles en los cuales no hay un control racional. El control lo ejerce de la planta y el chamán, el curandero, el maestro, la maestra que está ahí. ¿Sí? Entonces, estos efectos vibracionales de todo esto, porque repito, somos energía, las creencias son energía, los pensamientos son energía, las emociones son energía, y la intencionalidad, muchas veces eso no lo valoramos. Alguien dice, oye, pero es que yo te iba a llevar a tal lado, pero ¿con qué intención fue? No, pues de violentarla, de lastimarlo, etc. Eso, aunque la acción parezca adecuada, correcta, mi intencionalidad no lo es. ¿Sí? O sea, la acción parecería que es algo bueno, ay, pues sí, la voy a llevar al campo, entonces sí, pero mi intención es lastimarla, ofenderla, etc. ¿Sí? Bueno, entonces somos programadores del código y entonces la herencia que nos han dicho que tenemos para que podamos tener cierta predisposición a la diabetes, a enfermedades virales, etcétera, la podemos modificar y que entonces ¿qué? No se presente, la bloqueamos, porque si estamos atrayéndola, pues se va a dar tarde o temprano. Entonces, aquí está una gráfica de la relación entre alma y espíritu. Hay diferentes concepciones. Esta es una. La materia, que es lo tangible, lo que puedo oler, comer, ¿sí? Masticar, tocar, y lo otro que no es tangible. No puedo agarrar las emociones, las creencias, los pensamientos. Entonces hay siempre una interrelación entre ellas y la materia se transforma en emociones. Y las emociones, aquí les faltó, se transforman en materia. ¿Sí? Bueno, aquí está. La siguiente. Aquí está otra representación. Esto pues va a variar según las culturas, según los conceptos filosóficos, para tratar de distinguir cada uno de estos conceptos. Pero finalmente todos están interrelacionados. Aquí este autor dice que el alma es la acción, la memoria y el deseo. El ego es todo en referencia a mí, a mi persona, es la parte causal. La intelectualidad son mis ideas, mis conceptos, nociones y creencias. Luego tenemos un cuerpo sutil donde nosotros podemos modificar mucho de esto, que son
la mente, las emociones, deseos y sentimientos, y esto finalmente, ¿a dónde? Lo va a impactar en lo material, en el cuerpo físico, ¿sí? Todo esto de acá va a actuar sobre esto, ¿sí? Entonces la siguiente. El estrés es otro concepto interesante, porque decimos, yo ya no quiero estar estresado, ya no más, por favor, quiero estar en paz, contento, y estar así sublime y relajado y todo. Eso es imposible. El estrés es bueno cuando se da en pequeñas proporciones. Nos permite actuar, nos permite participar, llevar proyectos. Pero cuando ya se hace algo crónico, pues nos puede enfermar, ¿verdad? Y generalmente nosotros decimos en naturopatía que las cosas que más nos encantan, nos gustan en la vida, nuestras aptitudes, son las que vamos a bloquear. Y eso nos va a propiciar que tenemos una depresión, ¿sí? Entonces, durante la vida hay periodos en las circunstancias que nos sobrepasan, hay presión constante familiar, del trabajo, ¿sí? Factores ambientales como el frío y el calor, esfuerzos físicos, y todo eso nos puede llevar a problemas, o sea, a reflejarse biológicamente, físicamente, ¿sí? La siguiente. Aquí han tratado de graficar las diferentes etapas por las que podemos pasar cuando estamos estresados, ¿sí? Se supone que hay un nivel normal de equilibrio, pero pues yo no creo que exista algún ser humano que esté en un punto de equilibrio. Entonces, viene una alarma, te avisa tu organismo, tus sentidos, ¿sí? Y entonces, de repente, la resistencia se hace menor. Y es cuando entonces empieza a haber problemas con el sistema de defensas, el sistema inmunológico. El organismo responde de manera innata, o sea, tenemos mecanismos de respuesta. Por eso hablamos de que en naturopatía sí es posible la autosanación. Respondemos inmediatamente a esa alarma, nuestro organismo, racionalmente y racionalmente, y entonces podemos llegar como a esa curva que nos lleva otra vez a lo normal, o dentro de lo normal, ¿sí? Pero llega un momento que si el estrés es permanente, constante y se intensifica, entonces viene un agotamiento y esto nos puede llevar a la muerte, ¿sí? Y esto ya no vuelve a levantarse. Entonces, la clave para superar el estrés está en la adaptación, que es esta parte de aquí. Entonces hay personas que están siempre estresadas, pero están dentro de la normalidad, o baja un poco la curva y otra vez sube, y baja y sube, ¿sí? Entonces se ponen en marcha gran cantidad de procesos neurológicos, endocrinos, por eso las hormonas son muy importantes. Por eso cuando estamos en la adolescencia, la situación de estrés ya se modificó en cuanto a la niñez. Por eso cuando estamos entrando a la adultez, a la madurez, por los cambios hormonales otra vez vienen cambios también en el estrés y cómo lo volvemos a abordar y adaptarnos a él. Y a la vez el estrés propicia que el sistema hormonal se modifica, es dialéctico, ¿sí? Y cómo llegar al equilibrio, si es que existiera el equilibrio, ¿sí? Eso pues no existe, ¿sí? Realmente el equilibrio no existe, pero tratamos de llegar a él para estar dentro de esta curva de normalidad, pero esta curva se baja otra vez, se sube, se baja y se sube, ¿sí? La siguiente. Y entonces aquí habla de ese mecanismo y el papel de las hormonas, de las diferentes hormonas, las siguientes. Las siguientes fases, que ahorita un poco comenté al respecto, la siguiente. Y algunos síntomas de estrés más comunes. Es muy importante señalar que en la historia de vida de cada quien, algunos de estos síntomas pueden estar presentes desde muy niño, incluso desde el vientre materno, transmitirlo a la mamá del papá, y otros presentarse en otra etapa de vida y causarnos daño, ¿sí? O sea, porque hay unas personas que ante la misma situación de estrés responden diferentes. Tenemos historias de vida diferente, eso se trabaja en las constelaciones familiares, tenemos experiencias diferentes, nuestro organismo es diferente, nuestro sistema hormonal es diferente, nuestra alimentación, etc. Entonces no esperemos que la respuesta sea la misma, porque hay personas que ahorita les está pegando el coronavirus o el VIH, el H1N1, etc.
y sin embargo sobreviven, están bien, entre comillas. No hubo consecuencias funestas. ¿Y por qué otras sí? Pues tiene que ver con esto, ¿sí? Y parecería que todos somos iguales. Y no es lo mismo que sea una mujer, un hombre, etc. Entonces, nerviosismo, inquietud, irritabilidad es un estrés agudo, insomnio, problemas de concentración, palpitación. Ay, siento que el corazón se me sale, ¿sí? Trastornos digestivos, náuseas, diarreas. No, seguro es un bicho que pescó por ahí en el mercado. Hoy que ya es un mercado aquí en Tlaxcala. Se fue a comer unas garnachas, unas quesadillas y por eso tiene náuseas y diarreas. Vemos a todos los demás y nadie tiene eso, incluso de la familia. Entonces puede estar relacionado con que esa persona está en una etapa de estrés agudo, permanente, constante. O en ese momento se dio, por X cosas, que les subieron el precio, que se enojó con algún marchante, etc. Y el estrés crónico, pues en este caso, son ya problemas ya casi permanentes. O sea, hay una falta de concentración y memoria permanente, problemas cardiovasculares, digestivos de mayor descenso de líbido, problemas de salud, dermatológicos. Entonces, para muchos que tienen problemas por ahí, aprovecho, de eyaculación precoz, de disfunción eréctil, de disminución del apetito sexual, pues hay que ver si no está relacionado con el estrés. Y si está relacionado, pues trabajarlo, ¿sí? La siguiente. Las causas pueden ser físicas, psicológicas, sociales y laborales, políticas, ¿verdad? Ahí entra lo alimenticio, ahí entra la interacción con otras personas, con personas tóxicas, con un estado sedentario, con música inadecuada, alcohol, drogas, todo esto, ¿sí? Que puede ser la causa, pero también el efecto, que nosotros recurramos a ellos para salir o ausentarnos, ¿sí? Entonces, aquí hay unos ejemplos. La siguiente. Bueno, los adaptógenos, justamente en la ex-URSS, en los años 40, se empezaron a estudiar por algunos investigadores rusos que hasta la fecha se siguen estudiando en Rusia, en Estados Unidos, en Venezuela. Hay algunos grupos aquí en México muy pequeños, en otras partes del mundo. Y adaptógenos o adaptógenas, ¿se acuerdan hace rato que decíamos con el estrés? Que el secreto está en la adaptación. Bueno, resulta que nosotros mismos ya no podemos llevar a cabo ese mecanismo de adaptación, está bloqueado, nos cuesta mucho trabajo. Entonces estas plantas nos van a ayudar. Y son plantas usadas desde épocas milenarias, en muchas culturas del mundo. En todas las culturas del mundo han existido estas plantas. Si no, entonces el estrés provocaría más defunciones, más mortalidad, más enfermedades, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Así es. El usuario Enrique García nos hace una serie de preguntas. A ver. Donde nos dice que si la acción antiviral de las plantas es en general o para todo tipo de virus. Ajá. Y cómo funcionan las plantas adaptógenas y los virus en el cuerpo. Correcto. Ahí vamos para allá. Ya se me están adelantando. Bueno, entonces Nikolai Lazarev se le considera como el padre de los adaptógenos porque él acuñó el término adaptógenos. ¿En relación qué? Al estrés, ¿sí? A lo que vimos hace rato, ¿sí? ¿Cuál era la intencionalidad del sistema político de la ex-URSS, de los mandatarios, de Stalin y todos ellos? Que sus deportistas pudieran ganar las Olimpiadas o cualquier competencia deportiva, para lo cual tenían que entonces trabajar el estrés oxidativo y otros tipos de estrés que se presentan en el ser humano, sobre todo a nivel de emociones. O sea, plantas que además no fueran detectadas o pasaran las pruebas antidoping. Entonces, pues mandó a sus investigadores a que buscaran en todo el mundo cuáles plantas podían tener esas características, ayudar a aumentar el rendimiento, a controlar el estrés, ¿sí? Y a estar relajados también cuando se necesitara y no tuvieran efectos secundarios. No, pues imagínense, con unas plantas así ya la haríamos todos, ¿verdad? Si nada más le apostáramos a las plantas. Pero ya estoy diciendo desde el principio, siempre lo digo en los cursos, que no nada más es la planta, es todo el contexto, ¿sí? Ya parezco disco rayado, pero no olvidemos eso, porque
puede ser que alguien de los que nos están viendo, escuchando, digan, pues yo tomo la maca y es la original, y no, a mí no me produce ningún efecto positivo. Y Radaí o yo diga, no, pues yo con una capsulita me siento re bien. ¿Por qué? Porque edades, peso, estatura, nuestra historia de vida, nuestra fe sobre la maca, nos permite que sí haya su acción. Si ustedes díganle a las comunidades peruanas de los incas que la maca no sirve, pues les van a tirar de locos, porque ellos siempre la han usado, es parte de su cultura alimenticia, medicinal, ¿sí? Como nosotros acá tenemos el epazote, que no es un adaptógeno, pero sí es una planta que nos permite evitar infecciones estomacales. Pero a ver, un peruano que venga acá y le diga, no, pues el epazote ya está, se murió fulano, yo no, ¿verdad? Porque estoy digo, pero me produjo tantos efectos, porque la cultura tuya no ha incorporado el epazote y nosotros sí. Entonces la acción es diferente, nuestra alimentación es diferente, nuestras emociones, el epazote nos puede recordar cosas de la niñez y entonces nos encantan quesadillas en un caldo, etcétera, sí, ahí se me tocó. Bueno, entonces, ok, entonces empezaron a investigar qué realmente son los adaptógenos, ¿sí? Y dice, los defensores de los adaptógenos son sustancias naturales que hay en ciertas especies, sobre todo algunos hongos, algunas plantas vasculares, pero también en microscópicas como la espirulina, que ayudan a alcanzar un rendimiento óptimo. Ese era el objetivo principal al principio, ¿sí? Y incrementan el triángulo de la salud compuesto por energía, inteligencia biológica y organización, función y estructura de cualquier sistema biofísico. Miren nada más, qué maravilloso. Si tratamos de encontrar el santo grial de las plantas, ¿sí? Pues aquí están, las plantas adaptógenas, pues vamos a ver más. La siguiente. Entonces, según la teoría sistémica, o sea, la teoría de sistemas, es cualquier sustancia capaz de incrementar el triángulo, ya lo vimos ahorita, y el sistema biofísico de todo el ser humano. Por definición, no debe causar efectos secundarios, debe tener un efecto modulador. Va a permitir que se adapte el organismo a los cambios de estrés, a la violencia. O sea, no quiere decir que se exima y para él no exista. Eso no, que ande ahí todo allá ido y que, pues qué violencia, pues yo no sé ni qué es eso, no. Es que se vaya adaptando, que se vaya, no acostumbrando, que se adapte, que responda y que entonces no se enferme tan frecuentemente como antes ocurría. No puede causar adicción y debe transferir sus propiedades de supervivencia a quien lo ingiere, ¿sí? O sea, son plantas de poder, ¿sí? Son plantas de poder en esa cultura. La siguiente. Mejoran la capacidad para superar la fatiga, el cansancio, ayudan al tratamiento de ciertas enfermedades, aumentan el sistema inmune o modulan el sistema inmune, ¿sí? Aumentan la resistencia y por otro lado inhiben las reacciones autoinmunes. No permite que nosotros nos ataquemos a nosotros mismos con nuestras células buenas, las células blancas y demás, en las alergias y en las enfermedades degenerativas. Aceleran la curación y la regeneración del cuerpo, retardando el envejecimiento y los procesos degenerativos. Algunas de las que actualmente son muy comerciales, y bueno, aprovecho para publicitarnos, nosotros las tenemos aquí en la tienda, todas ellas. Algunas las estamos empezando a cultivar y otras las importamos. La ashwagandha o ashwagandha, el ginseng siberiano, la mano de león, la maca, el reishi, la rhodiola, el hongo cordyceps y la chaga, otro tipo pariente del reishi. La siguiente. También estas plantas adaptógenas favorecen el metabolismo, los sistemas nerviosos, vascular, apoyan la función adrenal, ¿sí? Mejorando los efectos provocados por el estrés, permiten que haya más energía, eficientizan la energía, eliminan las toxinas y apoyan el cuerpo a utilizar el oxígeno de forma más eficaz. Rhodiola, ginseng, esquisandra, otro ginseng, se me fue, y la rhodiola. La siguiente. Bueno, ahora otro concepto. En biología, el virus.
¿Qué son los virus? Desde el punto de vista biológico, son agentes infecciosos, microscópicos, acelulares. Hay una discusión si son seres vivos o no seres vivos, por eso se consideran como un reino aparte. O sea, está el reino de los virus, está el reino de los protozoarios, de los hongos, de las plantas, de los animales, etc. Los virus infectan a todo tipo de organismos. Nadie se salva de los virus. Va a desaparecer los restos de seres vivos en la Tierra y los virus van a seguir tan campantes. Hay bombas nucleares y todo, y los virus ahí van a estar, ¿sí? Bueno, entonces, aquí están algunas imágenes de los virus. Este es un coronavirus, este también es un tipo de coronavirus. Estos parecen en espiral, en rombo, otro como coronavirus. Este es el típico que vimos cuando éramos estudiantes. La siguiente. Bueno, entonces acá hay otra forma, el del ébola, ¿sí? Es puro material genético con una envoltura. ARN en este caso, una envoltura y una cápsula que lo protege. Es todo. Eso no es un ser vivo como tal, como lo hemos visto como una célula, ¿sí? Acá está la envoltura, el ARN, la cápsula que lo protege, y este es el del chikungunya. La siguiente. Entonces, tienen ácidos nucleicos, ARN, ¿sí? Rodeados de proteínas, y se considera que así fueron los primeros seres vivos, bueno, las primeras moléculas, sustancias que existieron en la Tierra antes de dar origen a las primeras células, estaban formadas simplemente de ácidos nucleicos y proteínas. Entonces se podían aguantar erupciones volcánicas, radiaciones, meteoritos y todo, y ahí seguían tan campantes, ¿sí? Entonces imagínense la adaptabilidad que tienen los virus, y que por lo tanto ya ahorita van ustedes a concluir que para eliminarlos es imposible, porque tienen una capacidad de adaptación impresionante. Siempre es como el juego del gato y el ratón. Los organismos tratan de responder al ataque de un virus, aumentando sus defensas, sus glóbulos blancos, usando adaptógenos, usamos antivirales, y el otro dice, ah sí, pues ahora te respondo, y voy a modificarme en cuestión de segundos, y ya no me va a hacer nada esas sustancias que tú generaste. Y así va a ser. Es una lucha, una competencia que nunca va a haber un final para los buenos en este caso, sino entre comillas para los malos, van a vencer tarde o temprano, ¿sí? Entonces el organismo se ha adaptado a eso, si no, no existiríamos, ningún ser vivo existiríamos. Entonces tenemos mecanismos de acción antiviral, subiendo el sistema inmune, tenemos la mente, tenemos la energía para contrarrestarlo. Entonces los virus van a convivir con nosotros. Es mentira que alguien diga, yo ya no tengo esa infección viral, ya me dieron un antiviral, tengo vacunas. Las vacunas al rato no van a funcionar, porque los virus van modificando. Si es puro material genético, ácidos nucleicos y proteínas, pues imagínense, en un chico rato cambian, ¿sí? Se modifican sus componentes, sus moléculas, perdón. El primer virus que se estudió fue en el 1899. Se han descrito 5.000 virus, pero se dice que existen millones, ¿sí? Los virus entonces hay en cualquier parte de la Tierra, se diseminan de muchas maneras, ¿sí? Y tienen un método distinto de transmisión, incluso pueden cambiar su método de transmisión. No, que el virus del papiloma humano es por relaciones sexuales, bueno, así se tiene catalogado cuando hay las relaciones, pero no necesariamente en un futuro puede ser nada más por relaciones sexuales, ¿sí? Entonces hay vectores, o sea, excipientes vehículos donde se pescan para transmitirse a otros seres vivos, y de los cuales se van a alimentar, ¿sí? Insectos, como los áfidos, los de las rosas. Ve uno que luego las rosas tienen un montón de bichitos ahí que están creciendo, pero por mayor. Bueno, cuando chupan la savia de las plantas, ellos también pueden transmitir virus. Si yo no controlo esos áfidos,
pues al rato toda la población de rosa ya va a estar llena de virus, ¿sí? Entonces también en los animales, ahí en este caso son hematófagos, chupan la sangre, ¿sí? La siguiente. Otros virus no necesitan de vectores para propagarse. Por ejemplo, el de la gripe puede ser porque las gotitas de cuando estornudo, ahí están los millones de virus, ¿sí? El resfriado común, ahí tenemos rinovirus y coronavirus. Por eso ahorita se está sugiriendo que si se está detectando algunos síntomas de coronavirus, pues usen unas mascarillas, pero no cualquiera. Debe ser una que evite que todas las gotitas de la saliva pues no las ande expandiendo por todos lados, ¿sí? Eso es una manera de precautoria para evitar un contagio mucho mayor, ¿sí? Y a través de estornudos, de la tos, ¿sí? Por vía fecal, oral, en las manos, los alimentos, el agua contaminada. Entonces imagínense en nuestras manos cuántos millones de virus no tenemos en el sudor, en las lágrimas, etcétera, ¿sí? Está haciendo. Se pueden ser a menudo los rotavirus, estos en particular les gusta que sea con niños infectados, ¿sí? El VIH por contacto sexual, pero también por sangre infectada, pero no necesariamente va a ser los únicos mecanismos de transmisión. No todos producen enfermedades, si no pues estaríamos ya moridos, ¿verdad? Todos los seres humanos, ¿no? Entonces los traemos ahí cargando, convivimos con ellos, pero cuando se bajan las defensas por el estrés, las preocupaciones, las angustias, son bien oportunistas y dicen, ya tengo la cancha libre, órale, vamos a invadir todo un órgano X, etc. Desde ese punto de vista, en el caso del VIH, pueden ser infecciones permanentes o crónicas. Vamos a convivir con él. Si nosotros estamos subiendo las defensas constantemente, alimentación, estamos trabajando la situación emocional, ¿por qué? Porque un enfermo de VIH o otra enfermedad que ha sido promovida, difundida como algo maligno, la primera respuesta de cualquiera es sentirse deprimido, enojado, triste, aislarse. ¿Y eso qué hace? Que se nos bajen las defensas. Entonces podemos tener un antiviral excelente y que no surta el efecto porque por otro lado estamos bajando constantemente las defensas. ¿Sí me entienden? Entonces, si uso un antiviral, también tengo que trabajar lo emocional, tengo que tomar alimentación, plantas o electroacupuntura o masajes para subir las defensas, ¿sí? Entonces, diferentes terapias. Bueno, entonces, de por sí, entonces nuestro organismo tiene una respuesta inmunitaria, nata, de por sí, desde que fuimos procreados ya nuestro organismo trae información para responder a ciertos virus. El problema es que con el tiempo no están funcionando adecuadamente sus mecanismos. Por eso hablamos de autosanación. Si la madre que está gestando está sufriendo violencia, falta de alimentación adecuada, etc., pues eso también va a provocar que las defensas de la acción defensiva del sistema inmune se deprima en el bebé, ¿sí? En el vientre materno. La siguiente. Bueno, algunas antivirales ya las comentamos hace rato, ¿sí? La siguiente. Vamos a otra. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Preguntas por ahí? Rodelchik nos pregunta, ¿qué plantas son buenas para el estrés? Ok, ahorita vamos a verlas cuando veamos lo de plantas adaptógenas. ¿Cómo andamos de tiempo, Radey? Sí, para las 12. Ok, entonces vamos a dar un receso. Nada más de una vez, entonces aquí ya, es que Radey tiene que salir un momentito. Aquí se ve bien, ¿verdad? No me muevo de aquí. Les voy a marcar esto. Es un mosaico, ¿correcto? Bueno, vamos a un receso y ahorita continuamos, ¿sí? Vamos a dejar unas láminas ahí de lo próximo que vamos a comentar. Entonces tienen un receso para irse para ir al baño, para tomar un poquito de agua, platicar, hacer preguntas. De ahí ahorita viene como en una media hora y ya le da continuidad a las preguntas que ustedes tengan. Entonces no apagamos.